todos por venir, por darse un tiempo a conversar y a celebrar sobre la obra de Álvaro Ique Ramírez. El día de hoy yo voy a hablar sobre este libro que se llama No hay nada más en la tierra. Es un poemario que ha salido publicado en la editorial Mediática. Y el texto que voy a leer es corto, es bastante corto, y mi objetivo, más que decir solamente lo que pienso del libro, es también plantear algunas preguntas a partir del libro, que me ha parecido muy interesante y que creo que puede ser también en esa ruta de interés para ustedes. Me interesa leer el libro como un todo, como un conjunto de narrativas que problematizan la inclusión de un poeta, o en este caso, de un bohemio vago marginal en una sociedad que es violenta y que lo interpela. Inicio mi lectura con una anotación sobre el único dibujo que se encuentra en esta propuesta. En el libro encontramos el dibujo de un niño en una esquina, en un recuadro. El niño mira cómo se destruye una ciudad, cómo tanques disparan balas contra armas enormes de fuego. Mientras tanto, el niño abraza un oso de peluche como refugio de ternura. ¿Qué representa esta imagen en la poética del libro? ¿Quién es ese niño observador que desde una esquina aprecia todo el desamparo? Sostengo que es el yo poético, que aunque a lo largo del poemario se viste de vagabundo, de poeta errante, de antihéroe, en verdad es solo una mirada indefensa ante la violencia que lo rodea. Quiero mencionar no solo la presencia de la música y del dibujo en esta poética, sino también la presencia de la transgresión. Pero nuevamente, no me refiero a la transgresión de contenidos, sino la de las formas. Esta se manifiesta, por ejemplo, cuando hay versos en inglés que irrumpen los versos en castellano. Asimismo, cuando se intersecan estructuras de gramáticas distintas que se agolpan la una contra la otra. Pero la transgresión también se manifiesta en los versos de aliento corto, que rápidamente se convierten en prosa poética con extensos versos, casi diríamos, muy narrativos. La transgresión tiene un elegante lugar en el poemario, uno, digamos, líquido, inaprensible. Concluyo señalando la importancia de la intertextualidad en este libro, que busca librarse justamente de referencias y que sin embargo recae en ellas de un modo original, ya que aparecen nombres de escritores, no solo en las dedicatorias de este libro, que se lo dedica a múltiples escritores, sino, por ejemplo, en el poema No sé qué es peor, de la página 50, donde alude a Osvaldo Reynoso y a su libro En octubre no hay milagros, o a Mario Vargas Llosa o a José María Arguedas, entre otros autores importantes en nuestro canon literario. Para finalizar, considero que este libro, además de ser provocador por su forma y por su fondo, tiene una propuesta, y es la de sacar al lector de su lugar de comodidad. Es enfrentarlo al desamparo y a las preguntas, más que a las respuestas, como he intentado hacer en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por haber venido y darse un tiempo para poder conversar sobre la obra de Álvaro Ique, al cual ya vengo desde hace mucho tiempo leyendo, escribiendo y quizás ya estudiando para un posible trabajo posterior de lo que se viene presentando como propuesta poética, ¿no? Desde los primeros libros de Álvaro. De igual manera voy a leer algo que escribí respecto a esta lectura sobre el libro No hay nada más en la tierra. Publicada en 2024, el trascendental libro de poemas de Álvaro, No hay nada más en la tierra, se considera una pieza fundamental del urbanismo realista. Más que eso, es una expresión cruda y visionaria que desafió directamente el conformismo de la sociedad peruana de la postdictadura de los años 90. Mediante versos extensos y fluidos, Álvaro elabora una crítica severa y a la vez una exaltada defensa de los marginados sociales, artistas, adictos, homosexuales y enfermos mentales, a quienes describió como el mundo ideal hecho a mi medida, caótico, lujurioso, prosaico, iracundo. La obra se estructura como un tríptico poético donde cada uno de sus poemas mantiene un estilo y cadencias propios, aunque están vinculadas por una energía cautivadora y una sinceridad descarnada. Hierba celestial destella, el poema destella en forma de letanía la vida de estos marginados modernos, relatando sus viajes, sus roces con las drogas, la sexualidad y lo espiritual, y su choque inevitable con una sociedad represora. Sus versos generan un compás hipnótico que sumerge al lector en un torbellino de imágenes impactantes.
En el poema No sé qué es peor, el tono del poema se vuelve una crítica furiosa contra el símbolo de la sociedad industrial deshumanizante, el consumismo y la uniformidad. Los versos se acortan y se vuelven más contundentes, denunciando cómo ese sistema devorador que representa la guerra, el gobierno y la psiquiatría opresiva aniquila la individualidad y el espíritu. Su análisis expone las tensiones de su tiempo y la eterna búsqueda humana de libertad, sentido y conexión en un mundo adverso. El grito de Álvaro sigue vigente, recordarnos la necesidad de dar voz a los oprimidos y de cuestionar los sistemas que intentan someter al espíritu. Muchísimas gracias. Me toca hablar sobre Con un hacha en la mano. Antes de entrar con el texto en sí, me permito contarles una anécdota. Ya hace bastantes años, un joven, voy a decir, pero en realidad ya era una persona bastante mayor, o en todo caso que no había perdido todavía su juventud, apareció muerto en la orilla del río. La fuerza de las aguas lo habían llevado allí y todos pensaban que se trataba justamente de un ahogado. Pero como todos nosotros tenemos curiosidad, y cuando empezaron a ver el cadáver, cuando lo voltearon boca arriba, se dieron cuenta que tenía la bragueta abierta. Diablos. Empezaron a sacar conclusiones y se dieron cuenta que no se había ahogado. Lo habían asesinado por un lío de faldas. Habría que detenernos aquí en este detalle. El hombre, lo humano, contempla lo celestial, lo bueno, pero también contempla lo degradado, ¿no? Y también nos detenemos en este detalle. En lo fatal, en lo funesto, también se puede encontrar humor. La literatura de Álvaro Ike permite eso, ¿no? Nos hace enterrar las narices en aquello que nosotros escondemos debajo de la alfombra. Aquello que no queremos ver es lo que nos muestra Álvaro Ike. Nos muestra el lado B de las cosas. Nos restriega en la cara los hechos violentos, las cuestiones machistas, los personajes perturbados. Incluso desde el mismo título, Con un hacha en la mano, Álvaro nos está lanzando una imagen potente, ¿no? Una imagen que funciona como promesa, yo diría más bien como una amenaza que se cumple cuando nosotros vamos leyendo el libro. ¿Cuál es esa promesa que se cumple? Es que el libro impacta en el lector. Quizás aquellos que están acostumbrados a lo políticamente correcto sientan reticencias ante el libro, ¿no? Porque es un libro que está escrito no para dejarte indiferente, es un libro hecho para provocar. Ahí yo coincido con lo que ha mencionado Andrea Cabel, ¿no? Álvaro provoca, ¿no? Incita al lector. Hay algunos relatos en donde muestran a la mujer con un carácter desinhibido y confrontador. Es el caso, por ejemplo, de La enterradora, Te lo juro, es la penúltima vez, y Mujeres con tacones altos. Estas historias cuentan y muestran a mujeres que se hacen cargo de sus propias decisiones, actúan con libertad sobre su cuerpo, se atreven a desafiar las ataduras. Por ejemplo, una matrona del barrio aconseja a las esposas tirarse unas canitas al aire y recomienda visitar telos, a los que llama templos supremos. Y quizá la recomendación más osada que hace esta matrona es: ya saben, chicas, dice la matrona, para las penas, pene. Para terminar, yo he encontrado algunas influencias de Álvaro Ike. Está ahí Reynoso, está Charles Bukowski, está Henry Miller y harto rock. Yo invito a leer Álvaro Ike, acérquense a su literatura, a su narrativa y a su poesía.
Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a Álvaro Ique por la invitación para hablar sobre este libro, Con H en la mano, que se publicó hace ya un año, aquí también en Lima y en la ciudad de Iquitos. Como bien saben, ya lo dijeron, Gerald, que está aquí, y yo somos de Iquitos, y por esa relación directa con la ciudad establecimos una conexión amical con Álvaro. Pero más allá de una conexión amical por el origen, Álvaro literariamente toma distancia. Y eso se puede notar en toda su literatura. Eso está bien marcado y hay que decirlo desde ya, que Álvaro no es un escritor amazónico como que siempre se ha puesto en los carteles cuando un escritor de Iquitos o de Madre de Dios o de San Martín o de Ucayali viene hacia aquí, a la capital de Iquitos. Él prefiere marcar esa distancia. Él no se considera un escritor amazónico y tiene toda la razón. Es más, se dan cuenta que él, a lo largo del libro y en toda su narrativa, siempre está burlándose de la ciudad de origen que es Iquitos. Aquí es señalado más o menos lo que significa Iquitos para él. Y dice, y además a Iquitos él le pone un sobrenombre que es Cunexia Tropical. Y Cunexia Tropical, dice Álvaro, es un pueblo horroroso, un lugar de parranderos, farsantes y pendejos, de mujeres sumisas y hacendosas que saben bordar manteles, sábanas y fundas de almohadas. Cocinan poniéndole amor a la olla y como sufren con las telenovelas, de vez en cuando aparece una que otra renegada, insumisa y chúcara que hay que mirarla de lejos. No la provoques, caripelado, porque te come con zapatos de todos, hijo de la chingada. Cunexia Tropical es un paraje así nomás, jodido hasta el orto. Álvaro, en su narrativa, necesita necesariamente de mostrar esa ironía, ese humor y ese sarcasmo como él es también en persona. La oralidad de la que estamos hablando aquí, de la que mencionó Jamie, en la narrativa, como si se estuviera escuchando a él mismo. Cuando tú conversas con él, y yo lo conozco desde 2014, ya hace 10 años, es como si él mismo estuviera transcribiendo palabra por palabra lo que él dice, ¿no? Y esa forma de pensar, esa forma de transcribir la peruanidad, la Amazonía, el lugar de origen, la forma de ser del peruano, del loretano, la forma de ser de las mujeres y la forma de vivir de los peruanos mismos, de nosotros, de lo que somos, de lo que pretendemos ser. Eso ha hecho de Álvaro alguien muy diferente al que uno muestre interés, porque tiene que entender que hay algo más allá de lo que él quiere decir. Álvaro, nuevamente aquí. Quiero decir que he dicho todo lo que siempre sabes, lo que pienso sobre tu trabajo, el aprecio que tengo y sé que es un trabajo que debe impactar y impresionar y es válido para mucha gente, aunque tú no lo creas. Hay un aprecio, un cariño no solo por tu persona, sino por lo que has escrito. Y parte de lo que estoy mencionando lo he dicho ahí públicamente. Y déjame decirte que ha salido, a pesar de todas las cosas que hemos conversado, las dificultades, estuvo excelente. El video excelente, el conversatorio, las explicaciones de cada uno, la exposición de cada uno, genial. Dijeron mucho. Hay mucho que tienes que pensar y el valor que le han dado a tu trabajo. Así que Álvaro, debes estar feliz allá en Fort Myers y esperamos que pronto estés por acá, que vengas y como siempre que recibirte en Iquitos o donde sea con los brazos abiertos para seguir yendo a contracorriente contra esa literatura que tanto detestas. Así que aquí estamos para sacarle la mierda como siempre a la literatura. Hemos tenido la suerte de apreciar la presentación de dos obras icónicas de Álvaro Ique,
que bueno, vuelven a ser representativas de la literatura que él está proponiendo en esta nueva forma de hacer literatura desde la perspectiva masónica, desde su extracción amazónica, retomando, trayendo las influencias de otras literaturas a nivel universal, ¿no? Finalmente él recoge todo en sus libros, se puede apreciar bastantes referencias a distintos autores universales y eso enriquece su producción. Yo reconozco que algunos elementos propios de su literatura, como la transgresión, la visión diferente, provocadora, etcétera, se vuelven a repetir como elementos fundamentales en estas dos nuevas producciones que nos han presentado el día de hoy. Buenas noches, soy Andrea Cabel. El día de hoy he participado en el conversatorio sobre la obra de Álvaro Ique Ramírez y ha sido una reunión bastante interesante donde hemos podido ensanchar los límites y, digamos, las formas de entender la literatura masónica, ¿no? Creo que Álvaro está permitiendo que conozcamos mucho más de la literatura masónica, tanto desde su narrativa como desde su poesía. Y personalmente, como dije en mi presentación, su poesía nos permite tener más preguntas que respuestas, nos incomoda, nos provoca, nos saca de nuestro lugar de comodidad y creo que vale la pena conocerla y poder apreciarla más. Bien, estamos muy agradecidos con los asistentes a este evento, estamos felices porque se ha cumplido la voluntad de Álvaro Ique, escritor quiteño del cual se ha conocido mucho más su obra, hemos podido profundizar a través de la mirada de 4 autores y estudiosos de la literatura masónica, Patrick Pareja, Gerard Rodríguez, Jemmy Tineo y Andrea Cabel, que han desmenuzado la obra de Álvaro, los últimos libros, con un hacha en la mano y no hay nada más en la tierra, y nos han brindado justamente algunos puntos relevantes, como por ejemplo esa voluntad que tiene Álvaro para escribir con vehemencia, para escribir sin tenerle al canon. Saliendo de los moldes establecidos, simplemente siendo sincero, siendo valiente y tratando de utilizar en poesía unos recursos de versificación conversacional, digamos, y en el caso de su narrativa, contextos más bien directos, más bien que son como punzadas, como golpes, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho sobre estas 4 visiones que se tienen sobre la obra de Álvaro Ique, que finalmente resulta una invitación. Yo también me uno a esa invitación y le mando desde aquí un saludo fraterno a Álvaro. Muy buenas noches a todos, soy Jemmy Tineo Mulatillo. Hoy tuvimos un evento sumamente gratificante, acompañados de amigos amantes de la literatura. Hablamos de la prosa del libro Un hacha en la mano de Álvaro Ique. Álvaro Ique es un autor, digamos, insular, que se atreve a abordar aquellos detalles de la humanidad que generalmente escondemos nosotros debajo de la alfombra. Álvaro se atreve sobre temas, por ejemplo, el incesto, la violencia de género, la violencia doméstica. Y yo los invito a acercarse a su poesía, a su literatura. Ténganlo por seguro que Álvaro es un escritor cuya literatura está hecha para provocar. Después de haberlo leído, no van a quedar indiferentes. No hay nada más en la tierra, un gran poemario de Álvaro Ique, además de Lengua de Reptil. Es un poemario que desnuda nuevamente el lenguaje, porque Álvaro Ique es un poeta inigualable. Definitivamente que Álvaro, a través de este poemario, nos demuestra cómo son las consecuencias de una dictadura, cómo son las consecuencias de una falsa democracia y cómo son las consecuencias de un país que busca a gritos un gran cambio. Una sociedad como el Perú, en la cual se mueve
los personajes de Álvaro Ique, la única salvación es la música, donde Álvaro encuentra una salvación ahí junto a la poesía, haciendo un híbrido de esto, para poder de alguna otra manera hacernos tomar conciencia de lo gran horroroso que es nuestra sociedad, de lo gran triste que es nuestra realidad y que solamente la poesía y la música es nuestra última salvación.